Bueno, el tema como tal que del primer periodo es sobre funciones. Sobre funciones, ¿verdad? Lo primero que estudiamos es el concepto de función, ¿verdad? Que el concepto de función. Entonces, antes de entrar al concepto de función, vamos a ver lo siguiente. Considera estos conjuntos A y B. Tenemos el conjunto A y el conjunto B, ¿verdad? Conjunto A le pertenecen estos elementos 2, 3, 5 y 6, y al conjunto B le corresponden los elementos 1, 2, 4, 9 y 10. Entonces nos dicen, si X es un elemento de A y Y un elemento de B, puede definirse una relación R de A en B mediante el enunciado Y es un múltiplo de X. ¿Cuáles son los elementos de R? Entonces, sigamos leyendo. De acuerdo con su definición, la relación hace corresponder a X a algún elemento Y de B siempre y cuando Y sea múltiplo de X. Por lo tanto, la relación está conformada por todas las parejas ordenadas de la forma X, Y que cumplan la condición que define a R así. Entonces, en pocas palabras, si, para no enredarse tanto, si tenemos dos conjuntos, los podemos relacionar mediante, por ejemplo, el enunciado aquí nos dice Y es un múltiplo de X, ¿verdad? Entonces, miren, aquí nos dan la relación R de cuando Y sea un múltiplo de X. Recordemos que a los elementos de A les llamamos X y los elementos de B los llamamos Y. Entonces me dicen, y de otra forma, así mencionamos a una pareja ordenada, ¿verdad? En un plano cartesiano lo mencionamos X, Y. Entonces, nos dicen que la relación es Y es un múltiplo de X. Miren, 2 es múltiplo de 2, 4 es múltiplo de 2, 10 es múltiplo de 2, 9 es múltiplo de 3 y 10 es múltiplo de 5. Y los Y son los elementos de B y los de A y los X son elementos de A, ¿verdad? Aquí me está mostrando una relación entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, esa es una relación, ¿verdad? Hacer corresponder los elementos de A con los elementos de B. ¿Cómo? Dime, ¿qué estabas diciendo? Bueno, entonces, en pocas palabras, en general, una relación R definida con un conjunto A en un conjunto B es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos elementos, dos conjuntos, entonces aquí hay una correspondencia entre esos dos conjuntos, una relación entre ellos. Ahora, cuando una relación dada entre dos conjuntos A y B asociada a cada elemento de A exactamente a un elemento de B se denomina función de A en B. Ojo con eso. Ojo, cuando una relación dada entre dos conjuntos A y B asocia a cada elemento de A exactamente un elemento de B, aquí va la primera restricción. Cada elemento de A exactamente un elemento de B. Es denominada función de A en B. Entonces ya con eso podemos ver el concepto de función. ¿Qué es una función? Una función F es una relación definida de un conjunto A en un conjunto B, tal que a cada elemento de A le corresponde un único
elemento de B mediante F. Bien, entonces ese es el concepto de función. Entonces vamos a ver este concepto de función con ejemplos, ¿verdad? Más gráficamente para poder entenderlo mejor. Entonces aquí ya vendría el concepto del segundo tema, que es dominio y rango. Pero vamos a ver los ejemplos de función. Vamos a ver aquí, aquí está. Ahí están los ejemplos, ¿verdad? Ejemplo 1 del concepto de función. Tenemos el primer ejemplo. Nos dicen que en la figura 1 se representan en un diagrama sagital la relación R1 que hace corresponder a 5 personas, sus respectivos números de celular. Se observa que esta relación no es una función, pues existe una persona asociada a 2 números de celular. Además, existe un elemento del primer conjunto que no se relaciona con algún elemento del segundo. Entonces, las funciones y las relaciones las podemos expresar de diferentes maneras. La primera es mediante un diagrama sagital, ¿verdad? Miren, aquí están dos conjuntos. Este conjunto le podemos llamar el conjunto A y el conjunto B. Y estamos haciendo una relación. Que este elemento lo relacionamos con este número telefónico de acá, con este otro elemento de acá. Este elemento lo relacionamos con este y este. Y Daniel lo relacionamos con este. Astrid no tiene ninguna relación. Y Quilla no tiene ninguna relación. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos? Obviamente es una relación, ¿verdad? Es una relación, la podemos llamar la relación F. Por lo general a las funciones, la relación F le llamamos. Pero entonces, es una relación, ¿verdad? Porque estoy relacionando los elementos de A con los elementos de B. Pero la pregunta sería, ¿es una función? Aquí me dicen claramente por qué no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque, miren, aquí comienza. Se observa que esta relación no es una función. Entonces, primero, existe una persona asociada a 2 números de celular. 2 números de celular. Entonces, ¿qué pasa? La primera parte, porque no es una función. A cada elemento de A solamente le debe corresponder un elemento de B. Entonces, ¿qué pasa aquí? A este elemento le corresponden 2. Entonces, ya por eso, cuando ustedes vean que un elemento, ¿verdad?, del conjunto de salida le corresponden 2 elementos del conjunto de llegada, ya no es una función. Además, existe un elemento del primer conjunto que no se relaciona con ningún elemento del segundo. Cuando ustedes vean que un elemento del conjunto de salida no le corresponde ningún elemento, entonces ya por eso no es una función. Miren, entonces hay dos cosas porque no es una función. Si ustedes ven que el elemento de salida le corresponden dos elementos, al de llegada ya no es una función. Y si ustedes ven que un elemento de salida no le corresponde ningún elemento, ya por eso no es función. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo. ¿Cómo podemos ver una relación por medio de pares ordenados? Como lo vimos ahorita. Entonces, sean A 2, 4, 6 y 8 y B 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Una relación definida mediante el enunciado X es el siguiente de Y. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar estos dos conjuntos? X es el siguiente de Y, ¿verdad? Aquí estos son los X, estos son los Y. Entonces, X es el siguiente de Y. Entonces, vamos a poner, si ponemos 1, que Y, ¿verdad? El de acá, la coordenada X sería el siguiente. ¿Cuál es el siguiente de 1? El 2 aquí. Si ponemos 3 en Y,
¿Cuál es el siguiente de 3? El 4. O sea que si se va cumpliendo 4. Si ponemos 5, ¿cuál es el siguiente de 5? El 6. Aquí está el 6. ¿Verdad? Aquí está el 6. Si ponemos el número 7, ¿cuál es el siguiente de 7? El 8. ¿Cierto? Entonces aquí está 7, ponemos 7. ¿Y cuál es el siguiente? El 8. Bien. Entonces ya hicimos la relación. ¿Es una función esta relación que acabamos de hacer? Pregunto. ¿Es una función? Bueno, aquí abajo ya les dicen la respuesta. Pero ¿es una función? ¿Pones una función? Bueno, ¿por qué es una función? ¿Por qué es una función? Porque se dan cuenta que a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Miren, al 2 le corresponde el 1, al 4 le corresponde el 3, al 6 le corresponde el 5 y al 8 le corresponde el 7. Ya con eso sabemos que a cada elemento le corresponde un elemento. A cada elemento de acá le corresponde un elemento de acá. Ahora, a cada elemento le corresponde un único elemento. Claro que sí, ¿verdad? A 2 solamente le corresponde uno, no hay ningún otro 2 en X. Al 4 solamente le corresponde el 3, al 6 solamente le corresponde el 5 y al 8 le corresponde solamente el 7, no hay más. Entonces, ya con eso vemos que es una función, que esto sí es una función, ¿verdad? Esto sí es una función. Aquí podemos ver entonces un ejemplo, la diferencia entre otros dos ejemplos en diagramas sagitales. Diagramas sagitales. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál de los dos es una función? Los dos son una relación, ¿verdad? Pero no toda relación es una función. Entonces, ¿quién me dice cuál no es una función? Hola, ¿están ahí? Nicole, si se escucha, Nicole. Sí, profe, la estoy escuchando. Bueno, dime cuál de estas dos no es una función. Profe, yo creería que, bueno, sería el ejemplo 1, el F, porque al Eh, un conjunto de A le están perteneciendo, a eso le pertenece uno solo y hay uno que no, o sea, no tiene nada. o sea, tú dices que F no es función. Ojo, ojo que no estás entendiendo lo que hablamos ahorita. Vamos a mirar si F es función. ¿Cuál es la condición para que F sea función? Al primer conjunto de salida le tiene que corresponder solamente un elemento. A uno le corresponde solamente el 0. Al 2 le corresponde solamente el 1. Al 3 le corresponde solamente el 1. Y al 4 le corresponde solamente el 9. A cada uno le corresponde un solo elemento. Hasta el momento vamos bien. Y todos los elementos están relacionados con uno, ¿verdad? Miren que el 1 le corresponde un elemento, al 2 también, al 3 y al 4. O sea, a cada uno le corresponde un elemento. Por lo tanto, ya esto es una función.
¿Por qué R no es función? ¿Por qué R no es función? Porque el 1 le corresponden dos elementos. Ya con eso, al 1 le corresponden dos elementos, le corresponde el 0 y le corresponde el 1. Ya con eso, ya sabemos que no es una función. Es una relación, mas no es una función. Este diagrama de la parte de acá, ¿cómo lo podemos relacionar en pares ordenados? Miren que aquí el 1, lo podemos ver como 1,0, ¿verdad? También sería 1,1. También sería 2,1 y 2,4. Podemos sacar de ahí 2,4, 2,1. Tenemos 3,9 y 4,4. Entonces, fíjense que si los ordenamos de esta manera, también podemos mirar que el 1 le corresponde el 0 y le corresponde el 1, ¿verdad? Miren aquí el 1 está dos veces con elementos diferentes. Entonces ya ahí podemos ver que no es una función. También el 2 está dos veces, le corresponde el 4 y le corresponde el 1. Ya, por eso no es una función. Bueno, Michelle, ¿quedó claro esa parte? Perdón, Nicole. Sí, profe, claro. Bueno, listo. Entonces ya entendimos el concepto de función. Entonces mire que esa es gran parte de la actividad la actividad número 1. Mirar cuándo es una función y cuándo no, ¿verdad? Con respecto al concepto de función. Entonces ahí queda claro. Mira que ahorita me dijiste que a un elemento no le corresponde, está sin elementos. Me imagino que miraste el B y miraste que no tenía elementos, pero no tienes que fijarte en B, tienes que fijarte en A, en los elementos de salida, ¿verdad? En los elementos de salida, en las X, en la salida. Entonces, mire que aquí le corresponde un elemento siempre y solamente a cada uno le corresponde uno solo, uno solo, uno solo, uno solo. Si tú miras de este lado, a las X de acá le corresponden dos, ¿verdad? Aquí le corresponden dos, ya aquí uno y uno. Entonces ya con eso no sería función. Si tú los ves así en pares ordenados, tú tienes que mirar que aquí el primero son las X y la segunda son las Y. Entonces tú tienes que mirar las X. Las X hay uno, aquí también hay uno. Entonces está el uno dos veces, ya por eso no sería función. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a ver acá. Ahora vamos a ver dominio y rango de una función. Vamos a ver dominio y rango de una función. Bueno, antes de continuar, te voy a poner otro ejemplo sobre cuándo es función. Aquí te estoy compartiendo un PowerPoint. Bueno, ya se puede ver. ¿Cuándo es una función? Una función, otra forma de ver una función es mediante el plano cartesiano, ¿verdad? En el plano cartesiano también podemos representar esas relaciones entre A y B o entre X y Y.
Entonces, la pregunta sería, ¿cómo reconocer cuando una función en el plano cartesiano, cuando una relación del plano cartesiano sería una función? Y es simple. Cuando nosotros trazamos una línea vertical, esa línea vertical solamente tiene que tocar a la función en un solo punto, ¿verdad? Solamente tiene que tocarla en un solo punto. Ahí está claramente cuál no es una función. ¿Cuál no es una función, Nicole? ¿Cuál ves ahí tú que no es una función? Hola, Nicole. Bueno, si nos damos cuenta en la primera parte, si donde tracemos la línea recta, siempre toca un punto, un punto. Entonces, esta es una función, ¿verdad? Una función lineal. Siempre, miren, la línea la toca en un punto, siempre. Si nos vamos acá, miren que siempre también en un punto donde la pongamos, siempre va a tocar en un solo punto, en un solo punto. En esta de acá también, un solo punto, aquí un punto, siempre un punto. La está tocando en un solo punto. Si nos vamos acá, aquí, aquí también la toca en un punto, pero si nos vamos acá, fíjense que ahí está claramente, ahí claramente vemos que hay un punto aquí, y ahí la va a tocar en donde, en dos puntos, ¿cierto? Y ahora aquí hay dos, aquí sabemos que no es función por dos cosas. Bueno, no por una sola cosa, ¿verdad? Miren que aquí le toca en un punto, pero cuando llegamos acá ya vemos que la línea vertical que estamos trazando la está tocando ¿a dónde? Aquí, el punto de aquí y el punto de acá. La está tocando en dos puntos, ya. Entonces por eso sabemos que no es una función, ¿verdad? Sabemos que no es una función, una gráfica. Bien, vamos a continuar acá. Ahora sí continuamos con el segundo tema, que es dominio y rango. El dominio y rango de una función denotada por df es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente x, ¿verdad? Ojo, tenemos que saber cuál es el dominio y cuál es el recorrido o lo que es lo mismo que es el rango. El dominio de una función f, denotada por de dominio de f, es el conjunto de todos los valores que toman la variable independiente x, ¿verdad? El dominio es todos los valores que toma la variable independiente x, ojo. Y el rango o recorrido de una función f, denotada por rango de f, es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente y. Todos los valores que toma la variable dependiente y. Entonces, el dominio, ¿verdad? Son los valores que toma x. Y el rango son los valores que toma la variable y. Vamos a verlo con ejemplos. Bien, entonces, aquí, bueno, esto lo vamos a ver ahora. Aquí, bueno, por lo general, vemos el dominio y rango en funciones, ¿verdad? Entonces, hay restricciones cuando vamos a trabajar con fraccionarios, cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Con fraccionarios, más que todo, más que todo. Y con
radicales, o sea, con raíces, ¿verdad? Con raíces. Entonces, ya vamos a ver, vamos a ver, primero vamos a ver unos ejemplos acá. Bueno, aquí miren que aquí podemos ver cuando no es una función, miren que aquí pasamos la línea recta, la toca en un solo punto, ¿verdad? Y aquí pasamos la línea recta, la toca en dos puntos. Entonces ya sabemos que esta no es una función. Entonces vamos a ver este ejemplo de dominio y rango. Vamos a ver este ejemplo de dominio y rango. Entonces aquí tenemos una relación, ¿verdad? Aquí está el conjunto A, bueno, aquí está el conjunto A, está el conjunto B, ¿verdad? Y están relacionados. Bueno, pregunta, esto es una función? No es una función. ¿Por qué no es una función? Jóvenes, ¿por qué no es una función? Niñas. Bueno, vemos que a cada uno le corresponde un elemento menos a D. Entonces, cuando en el conjunto de salida hay un elemento sin relacionar, ya sabemos que no es una función. Para que sea una función, tendremos que hacer de D, de D hasta 2, ¿verdad? Para que sea una función. Pero por contrario, no es una función. Entonces, entonces, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de acá? El dominio sería A, B, C y E. ¿Por qué no colocamos D? D, miren, D no está en el dominio ya que la función no está definida, ¿verdad? Entonces, eh, el dominio, o sea, este sería el dominio, son todos los valores por los cuales la función está definida en X o la relación. En este caso, la relación solamente está definida para A, B, C y E. A, B, C y E. Entonces, miren que D no entra porque no está definida. Ahora, el rango es el conjunto para los cuales, recordemos que estas son las X, estas son las Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que están definidas para Y? El 1, el 3 y el 4. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango es 1, 3 y 4. Entonces, aquí les digo, ¿por qué no aparece el 2? El 2 no está en el rango ya que no hay letra en el dominio que es el enlace con el 2. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son los valores para los cuales está definido X, ¿verdad? Que nada más sería A, B, C y E. A, B, C y E. ¿Cuál es el rango? Bueno, ese es el dominio. ¿Cuál es el rango para los cuales está definido Y? ¿Cuáles son los que está definido Y? El 1, 3 y 4. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, ¿cuál es el dominio y el rango de la función f de x es igual a x más 3?
Bueno, antes de pasar acá, se me olvidó poner el último ejemplo de acá de, de función. Se me olvidó. Cuando, ya miren que vimos varios ejemplos, vimos cómo lo relacionadas por diagramas sagitales, por pares ordenados, y la que se trabaja más en matemática y la que vamos a trabajar nosotros es por medio de gráficas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la función 3x más 2, yo pues se hace la relación, yo a X le doy valores, a X le doy valores, en este caso le voy a dar los valores de -2, -1, 0, 1 y 3. Y esos valores los voy a reemplazar ¿a dónde? En la función de 3x más 2. Si yo reemplazo -2 sería 3 por -2 -6, más 2 sería -4. Si reemplazo -1, 3 por -1 sería -3, más 2 me daría -1. Si reemplazo 0, 3 por 0, 0, más 2 sería 2, ¿verdad? Y así me van dando todos los valores, entonces ya voy teniendo la relación. Cuando es -2 es -4, cuando es -1 es -1, cuando es 0 es 2, cuando es 1 es 5 y cuando es 3 es 11. Y eso serían puntos en el plano cartesiano. Miren que primero sería -2 -4, -2, ¿verdad? -4. El otro sería -1, -1, -1, -1. El otro sería 0, 2. Cuando es 0, es 2 aquí, ¿verdad? Y voy trazando los puntos que me va dando la función y me da una función que es una línea recta, ¿ok? Esa sería otra relación. Entonces, con respecto a saber cuando una línea recta, una gráfica no es una función, ¿verdad? Lo que les dije ahorita, que si la trazamos una vertical, siempre la tiene que tocar en un solo punto, y si la toca en dos puntos, ya sabemos que no es una función. Bien, ahora sí vamos al dominio y el rango. El dominio, el dominio son todos esos valores que toma X. Entonces, si nosotros vemos en la gráfica de X+3, esta es X+3, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? Miren que X siempre le corresponde un valor, ¿verdad? Miren, siempre le va a corresponder un valor. X siempre va a corresponder un valor, ¿verdad? Entonces, en este caso, el X serían todos los números reales. A X le corresponden todos los números reales. O sea, el dominio le corresponden todos los números reales, ¿cierto? ¿Entiendes esa parte, Nicole? No, profe, lo que pasa es que no lo escuché muy bien porque el internet acá está jodiendo. Bueno, te repito. Otra forma de relacionarlos son las funciones, ¿verdad? Las funciones y con el método gráfico. Entonces, si nosotros graficamos esta función que es X+3, ¿verdad? La función X+3, f de X es igual a X+3. Ya vimos cómo formamos esa línea recta, que ustedes ya ustedes saben cómo hacerlo. Aquí con la tabla, ¿verdad? Hacemos una tabla de valores y con eso pues hallamos los puntos en el plano cartesiano. Entonces, si nosotros graficamos, me va a dar una línea recta. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el dominio y cuál es el rango? El dominio son todos los valores que toma X. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? Entonces, aquí ya nos podemos ir a lo que estaba aquí arribita, lo que estaba aquí arribita.
¿Dónde está? Ok, lo que está aquí arriba. Cuando el dominio y el rango solamente tiene dos restricciones. Miren, cuando estamos hablando de un fraccionario y cuando estamos hablando de una raíz cúbica o cuadrada, una raíz cuadrada, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un fraccionario hay una restricción. Cuando estamos hablando de una raíz cuadrada también es una restricción. Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo que les puse, que es esta función x más 3, aquí hay un fraccionario o una raíz cuadrada. Aquí hay un fraccionario o una raíz cuadrada. Yo digo que ninguno. No, ¿verdad? Entonces, como no hay ninguna restricción, el dominio y el rango son todos los reales. O sea que X puede tomar X, que es el dominio, puede tomar todos los números reales y el rango, que son las Y, puede tomar todos los números reales. Y eso lo podemos ver en la gráfica, como les estaba diciendo. Miren que aquí X siempre toma un valor, ¿verdad? X siempre toma un valor, X toma un valor, siempre va a tomar un valor, siempre va a tomar un valor. Entonces, aquí esta gráfica sigue, ¿verdad? Esta línea recta sigue y el número que está por acá lejos, le va a corresponder un valor allá. Siempre le va a corresponder un valor. Por eso a X le corresponde siempre un valor. A Y, miremos Y, igual. Miren que aquí Y le corresponde un valor, Y le corresponde un valor, Y no, Y sí, Y le corresponde un valor, Y le corresponde un valor, ¿verdad? Siempre, siempre. Siempre le corresponde un valor. Entonces, por eso en X le corresponden todos los reales y a Y le corresponden todos los números reales. Siempre que damos una función lineal, ¿cómo sabemos que es una función lineal? Porque X está elevado a la 1. X está elevado a la 1. Bien, entonces aquí cuando son funciones lineales, aquí ya vemos una variante, aquí vemos una función cuadrática, y su gráfica va a ser de esta manera, va a ser una curva, ¿verdad? Miren, porque es una función cuadrática, menos 3x al cuadrado más 6x más 1. Aquí vemos que es una función cuadrática porque obviamente el máximo exponente es el 2, está elevado al cuadrado. Entonces ya con eso sabemos que es una función cuadrática. Si nosotros hacemos nuestra tabla de valores, ¿verdad? Y la graficamos, me va a quedar esta línea curva, esta curva aquí. Entonces, nosotros ya con esta línea curva podemos saber cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces, ¿cuál es el dominio? Los valores que toma X. Entonces, si ustedes ven aquí, X le corresponde valor, aquí le corresponde, bueno, aquí arriba, ¿no? A X le correspondería un valor aquí, ¿verdad? Aquí le corresponde, X le corresponde un valor acá. Esta gráfica sigue, entonces X siempre va a corresponder un valor de este lado, también de este lado, ¿verdad? Pero a Y le corresponde siempre un valor. Pregunto. Sí, tanto como Y como X les corresponde un valor a todos dos. No. A X le corresponde un valor, por lo que les estaba diciendo, pero a Y le corresponde siempre un valor.
Y entonces miramos, vamos a ver si Y le corresponde un valor. Entonces, como esta línea aquí, a Y le corresponde un valor, aquí a Y sí, aquí a Y sí, de este lado le corresponde. Y si miramos, si esto sigue para acá, ¿verdad? Esto es una línea que sigue infinito, entonces le va a corresponder siempre un valor en Y de este lado. Pero aquí a Y le corresponde un valor. Yo diría que no. No, ¿verdad? Entonces ya vemos que mientras que a X siempre va a corresponder un valor porque esta línea siempre va a seguir, bueno, no es así. Esta línea va a seguir, esta línea va a seguir aquí así, se va agrandando, siempre a X le va a corresponder un valor, ¿verdad? Lo mismo acá, esta línea se va agrandando y a X le va a corresponder un valor allá en el infinito. Pero fíjense esto acá. En Y, mientras de este lado siempre le corresponde, pero acá no. Entonces, el dominio que son las X, ya dijimos que son todos los reales porque siempre le corresponde un valor, pero el rango gráficamente vemos que los valores que toma es desde dónde. Miren que es del 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los valores? Solamente toma desde el 4 y 4 positivo, ¿verdad? 4 positivo, no, bueno, vamos a ponerlo mejor. ¿Cuáles son los valores que toma? Toma desde el menos infinito, porque acá el menos infinito va a tener un valor, ¿verdad? Menos infinito, entonces sería el menos infinito, el de infinito negativo, ¿hasta dónde? Hasta el 4 positivo, ¿sí o no? Entonces, aquí a todos los valores negativos le corresponde un valor. O sea, entonces por eso ponemos menos infinito. Viene de acá, desde el infinito negativo, viene subiendo, pero se encuentra que en el 4 positivo, ¿qué pasa? No le corresponde ningún valor. Entonces, el dominio es todos los reales, pero el rango va desde perdón, aquí me equivoqué porque el infinito siempre es abierto. El infinito siempre es abierto. Hasta el 4 cerrado, porque el 4 sí hace parte, ¿verdad? Pregunta si entendiste esa parte, Nicole. No, profe. No entendiste, ¿por qué no entendiste? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y, o sea, no, o sea, sí entendí esa partecita, pero cuando hay que hallar el dominio de la función y que sea, ¿cómo le digo? Es, o sea, que no sea con raíz, sino ¿cómo es? Fraccionario. Ajá. No, ya vamos para allá. Apenas estamos viendo un ejemplo. Miren, aquí todavía no hay raíces, no hay fraccionarios, ni tampoco hay raíz cuadrada. Estamos viendo cuando son raíces cuadradas, cuando es una, perdón, no raíces, no, sí, es cuando una función es cuadrática, va a pasar esto, siempre nos va a dar una curva. Entonces, por ejemplo, la curva nos puede dar así, algo así, así, ¿verdad? Ya nos puede dar así. Entonces, el dominio siempre van a ser los reales porque esta curva siempre va a ir creciendo, ¿verdad? Siempre va a ir creciendo, siempre va a ir. Esta curva siempre va a ir creciendo, entonces de este lado a X siempre le va a corresponder un valor, de este lado también va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir creciendo, es infinito. Entonces de aquí a X, digamos que cuando es una función cuadrática, el dominio siempre son los reales, siempre son los reales. Ahí está ya el problema con el rango. En el rango, como es una curva, llega un momento, como aquí va a seguir para arriba, o sea que en Y
siempre le corresponde un valor, ¿verdad? De este lado, los positivos. Entonces vendría infinito positivo. Hasta el infinito positivo le corresponde un valor. Pero estoy hablando de la segunda curva, llegaría hasta dónde? Hasta aquí más o menos, ¿verdad? Que sería el -4. O sea que ya en esta segunda curva, el rango estaría simplemente desde el -4 hasta dónde. Ya eso sigue hasta el infinito positivo, ¿verdad? Esta parte sí la entendiste. Sí, profe. Bueno, entonces ya vienen los otros ejemplos. Entonces, miren, aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo cuando es una raíz cuadrada. Entonces ya nos vamos a ver, ya vamos a ver qué pasa con una raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo vemos cuál es el dominio y el rango de la función? La función es -2 más raíz cuadrada de 5 más x. Entonces, ¿cuál es la restricción? La restricción cuando vemos una raíz cuadrada es que el resultado de esa raíz cuadrada siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque recuerden que la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4 es 2, pero la raíz cuadrada de -4 no está definida, ¿cierto? La raíz cuadrada de -4, porque si tenemos raíz cuadrada de 4, sabemos que el resultado es 2 por 2. 2 por 2 es 4, por eso la raíz cuadrada es 2. Que 2 por 2 es 4, por eso la raíz cuadrada es 2. Pero si yo tengo la raíz cuadrada de -4, si yo tengo la raíz cuadrada de -4, si yo multiplico 2 por 2, no me da -4. Y si multiplico -2 por -2, eso me da 4. Entonces, no hay dos números multiplicados me den cuánto. Un número negativo, ¿cierto? No hay dos números, entonces por eso la raíz cuadrada para un número negativo no está definida. Está clara esta parte, ¿verdad? Nicole. Nicole. Dígame. Está clara esta parte, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada, aquí cuando un número negativo está dentro, no está definida, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, te estoy diciendo que cuando tenemos una raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de un número positivo sería un número multiplicado, aquí es raíz cuadrada. Un número que multiplicado me dé Multiplicado 4. 2 veces me dé Que 4. sea. Sería el 2. 2 por 2, 4. Entonces, otro ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 16, ¿verdad? Un número multiplicado 2 veces me da 16, es el 4, ¿cierto? Pero si nos vamos a la raíz cuadrada de -4, ¿qué número multiplicado 2 veces me da -4? No hay. Porque si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Y si multiplico -2 por -2, también me da 4 positivo. Entonces no hay un número multiplicado, dos veces que me dé -4. Por eso la raíz cuadrada de un número negativo no está determinado. ¿Ok? Entonces, ¿entendido? Entonces, Sí. el mínimo número al cual le podemos sacar una raíz cuadrada es el 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. 0 por 0, 0. Pero o sea, entonces lo mínimo que me da una raíz es 0. No me puede dar -1, sino 0. Es lo mínimo. Entonces, por eso, la raíz cuadrada de x más 5
es mayor o igual a 0, ¿verdad? El resultado siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces hacemos esta restricción. Entonces, la restricción sería x más 5, x más 5, x más 5 es mayor, perdón, aquí, lo que está dentro de la raíz. ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? X más 5 tiene que ser mayor o igual que 0, el resultado, ¿verdad? Este resultado que está dentro de la raíz tiene que dar mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuáles son los números para que x me dé mayor o igual que 0? Entonces despejo. El 5 está positivo, pasa a restar, entonces me quedaría x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Miren que aquí está. X más 5 mayor o igual que 0, entonces x tiene que ser mayor o igual que menos 5, ¿verdad? Entonces, aquí no puede ir aquí puede ir y aquí yo aquí puedo reemplazar x por menos 5 más 5 me da 0 y la raíz cuadrada de 0 sí está definida. Pero si ya yo reemplazo, ojo, x tiene que ser mayor o igual que menos 5, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo reemplazo por menos 6? Ya menos 6 más 5 me da menos 1 y la raíz cuadrada de menos 1 no se puede. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Entonces ya con eso yo puedo decir que el dominio de esa función son todos los x mayores o iguales que menos 5. ¿Cuáles son? Entonces el dominio estaría dado por de menos 5, todos los mayores, que es hasta el infinito positivo, ¿verdad? Miren que yo le doy el valor de menos 5. Cuando le empiezo desde menos 5 y le voy dando los valores hasta acá, hasta el infinito. Entonces, ya al momento de hacer la gráfica, si le reemplazo menos 5, más 5 me da 0, raíz de 0, 0, más menos 2, entonces el resultado, cuando es menos 5, me da menos 2. Entonces, cuando es menos 5, me da ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Entonces, la gráfica empieza aquí. La gráfica empieza aquí y ya le voy dando valores, y me da esta curva. Me da esta curva y ya hallé mi dominio. El dominio empieza ¿desde dónde? Desde menos 5, porque ya aquí menos 6, ya sabemos que aquí menos 6 no va a tener ningún valor. Menos 6 no tiene ningún valor. Aquí menos 6, miren que no tiene ningún valor, ¿cierto? No tiene ningún valor. Empieza ¿desde dónde? Desde menos 5. Menos 4 me da esto. Menos 2 me da esto, ¿verdad? Menos 1 me da aquí. ¿Sí me estás entendiendo, Nicole? ¿O tienes alguna duda? Lo de la gráfica me enredé. En la gráfica te enredaste. Bueno, aquí ya tienes que, aquí lo que estoy haciendo es graficarlo. ¿Cómo lo estoy graficando? Como entendimos que el valor de x tiene que ser que todos los mayores o iguales que menos 5. Que menos 5. Entonces, x, el mínimo valor que va a coger es que menos 5. Si yo reemplazo menos 5 más 5 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0. 0 más menos 2 me da ¿cuánto? Menos 2. Eso quiere decir que cuando x es menos 5, y es igual a ¿cuánto? Me da menos 2, ¿verdad? El resultado me va a dar menos 2 cuando yo reemplace en la función. Entonces, ese punto, ¿cuál es? Menos 5 aquí, este es menos 5, vamos a ponerlo, este es menos 5 y este es menos 2. Entonces, este sería el punto en el de comienzo de esta gráfica. Entonces, yo no puedo tomar valores de menos 6 porque son los mayores que menos 5.
¿Cuáles son los mayores que menos 5? Menos 4, menos 2, ¿verdad? Entonces ya es cuestión de ir reemplazando, ¿verdad? Reemplazando aquí menos 4, menos 2. Si yo voy reemplazando esos valores, me va a dar este punto, este punto, este punto, y ya voy trazando mi función. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿O no? Sin Sí, pena. ya. Sí, bueno. Entonces aquí trazamos la curva, ¿verdad? Trazamos esta curva y vemos que X, ¿verdad? Los valores de X son desde menos 5 hasta el infinito. Puede tomar. Ahora, vamos a ver si necesito los daritas. ¿Cuál sería mi rango? ¿Cuál sería el rango? ¿Desde dónde a dónde? Los valores de X. No. El dominio son los valores de X. Ya dijimos que mira que es desde menos 5 hasta dónde, que toma, ya